Muy bien, pues ahora sí, si me acompañáis, vamos a abrir la palabra en Mateo 5. Vamos a leer desde el versículo 17, aunque hoy solo estaremos meditando en el versículo 20, siguiendo en esa serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. Dice así la palabra del Señor: No penséis, dijo Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora atentos, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora tú prepares nuestros corazones para recibirla. Te pedimos, Señor, que tú vengas en esta mañana con poder, con ese propósito, Señor, de transformar, vivificar los corazones de los que estamos aquí, Señor. También para traer vida en aquellos que permanecen, Señor, en incredulidad. Te pedimos, Señor, que en tu gracia, tu misericordia, y reconociendo que tú eres el Todopoderoso, aquel de quien proviene la salvación, la vida abundante, te pasees, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en ese versículo 20 encontramos, ¿verdad?, una afirmación del Señor Jesús que es confrontadora. Una afirmación que no es cualquiera. Una afirmación con la que viene a poner fin a su alegato inicial en lo relativo a cuál es su relación con la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa relación entre él, Jesús, y todo lo que se había profetizado desde tiempos antiguos? Y la palabra que hoy tenemos por delante, en un sentido, por supuesto, chocaría, ¿no?, a la mente de aquellos que lo estaban escuchando. Como veremos ahora, esa gente, esa audiencia estaba confundida, pero también quiero que la palabra, pido al Señor que lo que estaremos viendo hoy nos rete a nosotros, que nos llame la atención. No llamar la atención en un sentido de sorpresa, sino de que nos lleve a meditar realmente cómo estamos. Porque es ahí donde el Señor, el Espíritu, transforma. Como os decía, lo vimos cuando empezamos a estudiar a partir de ese versículo 17. La audiencia estaba confundida. Aquellos que estaban escuchando el mensaje de Jesús lo escuchaban y en cierto modo estaban como aturdidos. Pensarían: ¿quién es este? ¿Quién es este que, sin ser uno de los fariseos, sin tener esa autoridad que tenían esos fariseos, habla como quien tiene autoridad? Al terminar el Sermón del Monte, en el capítulo 7, al final, se nos dice que le escuchaban y le reconocían como alguien que hablaba como quien tiene autoridad. Entonces él se presentaba como... Pensarían: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Se presenta como el Mesías. No es el tipo de Mesías, el Salvador que nosotros estábamos esperando. ¿Y qué hay de su enseñanza? Había varias cosas, ¿verdad?, que presuponíamos se podían estar preguntando. Decir: ¿es que acaso está trayendo una enseñanza nueva? ¿Es que acaso todo lo que se ha enseñado antes, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento no sirve? ¿Es que acaso nos está diciendo: oye, olvídate de todo lo que se ha enseñado desde tiempos antiguos? Son preguntas que esta gente, al escuchar a Jesús, se estarían planteando. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía qué es lo que pasaba por la mente de esa gente, de su audiencia, de los que le escuchaban, de quienes estaban a su alrededor. Él no era ajeno a las inquietudes, las confusiones que hubiera en su cabeza. De tal forma que Jesús afirma cuál es su relación con las Escrituras. Es lo que hemos estado viendo en los últimos mensajes, ¿verdad?
Jesús les dice, no os confundáis. Yo no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a destruir la ley. Yo no he venido a suavizar, relativizar todo lo que se ha escrito. Yo he venido a cumplir. Yo he venido para que todo aquello que se profetizaba en el Antiguo Testamento tenga su cumplimiento perfecto en mí. Yo he venido para que todos aquellos ritos, ceremonias, sacrificios, todo lo que a todo esto apuntaba, se cumpla en mí. Y sabemos que todo tiene su cumplimiento perfecto en la persona de Jesús. Y Él se presenta como el Mesías, se presenta como el Mesías profetizado, aquel que vendría a salvar a su pueblo. Y Él nos habla de cuál es su ministerio, cuáles son las características de su ministerio. Pero sobre todo, recordad, en el Sermón del Monte dijimos, Jesús apunta al corazón. Jesús lo que no quiere es una simple conducta. No quiere simplemente que hagamos lo correcto por hacer lo correcto, sino que hagamos lo correcto con un corazón correcto. La importancia está en el corazón y Jesús quiere tu corazón, quiere mi corazón. A Jesús lo que le importa es el estado del corazón y es ahí donde apunta. Y Jesús en determinadas enseñanzas, o si no todas, lo que parece hacer es como venir con el bisturí. Y yo creo que en más de uno aquí hoy viene con ese bisturí. A decir, olvídate del engaño, Somete a consideración tus caminos. Medita en el estado de tu corazón. Porque aquí Jesús nos está diciendo que tu justicia no sea como la de los fariseos y los escribas. Apunta más allá. Apunta a algo muy superior. Y lo primero que Jesús, como decíamos, estaba enseñando es que su enseñanza no se contrapone a la del Antiguo Testamento. Y veíamos, si os acordáis, y en eso soy muy breve, que había una armonía perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una armonía perfecta y lo cual nos permitía recalcar y abrazar esas verdades para nosotros inquebrantables, en las que sí que no cedemos, que son la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. No hay error, no hay fallo alguno en las Escrituras. Y veíamos algo más en el último mensaje sobre esta serie, ¿recordáis? Autoridad. La autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús lo que venía a enseñar es que aquel que le ha reconocido a Él como Señor, como Salvador, reconoce quién es el autor de este libro. Es Dios. Reconoce la santidad detrás de esas Escrituras y dice, yo quiero sujetarme, yo quiero obedecer al Dios que ha inspirado las Escrituras. Yo quiero someterme al Señor, que es el tema de la palabra, de las Escrituras. Yo quiero estar ahí porque ve esa santidad, porque quiere ser fiel a Dios, porque quiere agradar con un corazón sincero, con un deseo genuino en el corazón de agradarle a aquel que le ha salvado la vida. Y resumidas cuentas, de eso va lo que estuvimos viendo del versículo 17 al 19. Que hay una armonía perfecta entre lo que vemos en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Así que Jesús dice, yo no he venido a abolir, yo no he venido a modificar, no he venido a desviarme ni un centímetro, he venido a cumplir. Ahora, ¿os acordáis qué es lo que dijimos también que Él vendría a enseñar? Él vino a denunciar el error. También vino a señalar la falsa enseñanza. También vino a señalar como una muestra de amor, porque también es una muestra de amor, confrontar a aquellos que con su falsa enseñanza, tergiversando la verdad, llevan a otros por la senda del error, de la confusión y de la perdición. Y Jesús no titubeó, Jesús no vaciló, no tuvo problemas de ningún tipo a la hora de decir que vuestra enseñanza, vuestra conducta, vuestra vida no sea como la de esos escribas, esos fariseos, por más que reciban el aplauso de la sociedad. Y lo que hoy veremos es en qué medida
la enseñanza de los escribas y fariseos no se ajustaba a la verdad? ¿En qué medida la enseñanza, la vida, el testimonio público de esos escribas y fariseos tergiversaba la verdad? Y como decía, para que todo eso nos lleve a meditar, considerar en qué punto estamos nosotros. Porque hoy hablaremos, sí, de aparentar, de actuar para que se vea. Desde un punto de vista preocupándonos por lo externo, despreocupándonos de lo interno. Apuntando, señalando y denunciando la hipocresía. De eso va. Porque todo esto no tiene nada que ver con un corazón que desea, que anhela seguir al Señor Jesús y glorificarle a Él. Y por eso os digo, es un mensaje, creo, de parte del Señor con un peso muy concreto en esta mañana. Precisamente para que se vaya cumpliendo ese propósito que tenemos a lo largo de esta serie. ¿Recordáis? Que aquellos que ya están en el Señor se vean renovados, transformados, vivificados, impulsados, si es que quizá están en esa frialdad, si quizá están como quien las ve pasar, pero no acaban de vivir, de sentir esa vida en abundancia que vemos que el Señor promete, pero también es nuestro anhelo que el Señor transforme los corazones. Ya sea de aquellos que quizás se sientan y decir, mira, es que yo no creo, que al escuchar las palabras del Señor se rindan, como también transforme a aquellos que dicen, sí, yo es que estoy en el Señor. Y quizás se trata de una afirmación que hace hoy en base a lo que sea que hiciera hace 30, 40 años. Y hoy, a la luz de la palabra, no pueda decir, yo estoy seguro de que mi fe sea genuina. A ese oramos que el Señor transforme. Recuerda, antes de continuar, cómo definimos la justicia, porque hay varias acepciones, ¿verdad?, de la palabra, pero en este sentido concreto, cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte acerca de la justicia, ¿de qué habla? Habla del deseo del creyente, ese deseo genuino de vivir para la gloria del Señor. Y eso es algo que fluye de un corazón que ha sido transformado. Es ese deseo de crecer en el conocimiento de Él, es ese deseo, el anhelo genuino de someterse, de obedecer, de ser fiel al Señor, de querer guardar una rectitud, una santidad. Por supuesto, fallamos. Pero el Señor está en nosotros y con la ayuda del Espíritu podemos seguir avanzando, podemos seguir continuando. Pero a lo que me refiero es que hay un deseo. Que hay un deseo concreto en el corazón, que el creyente es aquel que sabe lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nos ha amado, cuál es la dimensión de ese amor, envió a su Hijo, al único Hijo, para que muriese en la cruz, para que nos liberara del pecado, para que nos capacitara para vivir una clase de vida concreta, muy concreta. Y el creyente sabe eso. Y lo abraza y dice, en gratitud por el asombro de lo que Él ha hecho, yo sigo adelante, miro al Señor, la gloria para Él, no para mí. Y el deseo del creyente es seguir creciendo en el conocimiento de Él, de seguir avanzando hacia la madurez, de seguir creciendo a la imagen del Hijo, de aquel que se entregó por nosotros. Ahora, en ese texto hacen entrada en escena los escribas y fariseos, ¿verdad? No en pocas ocasiones vemos que Jesús hace referencia a ellos en su enseñanza. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran esos escribas y fariseos? Bien, en cierto modo eran los encumbrados del momento, los que estaban más arriba, ¿no? Los que se veían, o mejor dicho, los que lucían bien, con cierto atractivo, no en un sentido de belleza física, sino de, oye, qué bien que lo hacen, ¿no? Los que parecían más justos, los que parecían más santos, hombres dedicados en exclusiva a copiar, enseñar, ilustrar, testificar acerca de la ley de Dios, autoridades en la materia, los especializados, los apartados en un sentido para eso, ¿no?
Los escribas eran los que copiaban la ley, los que la estudiaban y la interpretaban. Sin embargo, ¿sabéis lo que es lo que vino a decir Jesús? Sí, la copian y la enseñan, pero no la entienden. Y por otro lado, los fariseos, los notables, los famosos por su santidad, apartados, eso significaba el término, apartados, y ellos se sabían o se consideraban apartados, ¿no? Y establecían sus códigos de conducta, establecían unas normas ceremoniales que iban incluso más allá de la propia ley de Moisés. Presentaban estilos de vida, normas de conducta que iban más allá, incluso de lo que las propias escrituras señalaban. Se trataba de personas, escribas y fariseos, aferrados a su propia identidad, a lo que ellos hicieran, un sistema de justicia propia, como si en cierto modo, y fijaros lo alterado, lo distorsionado de la concepción de esa realidad, que ellos pensaban como que si en cierto modo Dios debiera haberse asombrado por quienes ellos eran, por lo que hacían y lo que se ganaban, el favor que se ganaban. Y podemos imaginar, ¿no?, cómo los verían el resto del pueblo. Pensar, decir, es que mira esa clase, mira esa clase de gente, estos justos, estos santos, yo es que jamás seré como ellos. ¿Qué moralidad, qué espiritualidad presentan con su conducta, su testimonio, su deseo? ¿Sabéis cuál era el dicho del momento? El dicho de aquel entonces es que si solo 2 personas pudiesen entrar al cielo, uno sería escriba y el otro fariseo. Si solo 2 pudiesen entrar al cielo, decían, uno será escriba y el otro fariseo. Sin embargo, ahora viene Jesús y dice, estos están en el error. Lo que estos enseñan induce al error, a la confusión, tergiversan la verdad. Como si en un sentido dijera, es que no se han enterado. No se han enterado. No lo han captado. No han visto, están ciegos. Por un lado, los escribas pueden pasar horas y horas, días, semanas, meses, años copiando, enseñando y no han entendido. Estarán en la superficie, pero no ven la profundidad, la espiritualidad que hay en la palabra. No entienden el verdadero significado de lo que enseñan. Como si dijera, no se han enterado, no han entendido. Ninguno de los dos, ni los escribas ni los fariseos, hablan de santidad, hablan de justicia, pero ni unos ni otros son santos ni justos. ¿Os lo imagináis? ¿Os imagináis cómo sonarían estas palabras en aquel momento? Ubicaros por un momento en la escena. ¿No? Decir, Jesús con estas palabras está siendo contundente, rotundo, claro, enfático. Está señalando, está apuntando. Y no está apuntando a cualquiera, está apuntando a aquellos que se tenía como la autoridad de aquel tiempo en lo tocante a la enseñanza, a la interpretación de las Escrituras. Y Jesús, sin vacilar, les dice, es que están en el error. Están en el error. ¿Y por qué decía que es una muestra de amor esa denuncia? Claro, en un sentido también a esas personas que enseñaban, pero también a los demás, porque serían inducidos a andar por esos caminos de confusión. Ahora, ¿en qué sentido la justicia de esos escribas y fariseos no era la correcta? ¿Por qué Jesús dice que nuestra justicia debe ser mayor a la de los escribas y fariseos? En primer lugar, era como decíamos, una justicia legalista y externa. Veían su propia justicia y confiaban en ella. Su confianza estaba ¿en qué? En quiénes eran ellos y lo que hacían, sus obras. La base de su salvación, ¿dónde estaría según ellos? En eso, en esos 2 parámetros. ¿Quiénes eran o quiénes habían llegado a ser y lo que hacían?
Si hay una parábola, ¿verdad?, que nos muestra, que nos ubica bien en la escena, que hace una radiografía de cómo eran esos hombres, es la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18, versículos 9 al 14, leemos, dice, fijaros, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa parábola. Jesús se está dirigiendo a alguien en concreto. Se está dirigiendo a aquellos que se consideran a sí mismos como justos y menosprecian a los demás. Les dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era el fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ambos llegaron al templo, el fariseo y el publicano. Ya al final de la historia sabemos en qué condición volvió cada uno a su casa, ¿verdad? La cuestión es, el fariseo llegó al templo y rápidamente se ubicó. Él sabía qué lugar quería ocupar. Se puso en pie, alzó la voz y sus palabras enseñaban realmente lo que había en su corazón, ¿verdad? Ese fariseo quería un lugar visible. Estaba queriendo ocupar un lugar prominente en aquel lugar. ¿Y ves cómo se dirige? Dios, te doy gracias porque no soy como este. Te doy gracias porque no soy como los demás. Ese fariseo únicamente se miraba a sí mismo. Sí, me citaba a Dios, pero se apuntaba a sí mismo. Te doy gracias porque no soy como los demás, ni aun como este. ¿Lo ves ahí mirando por encima del hombro? ¿Ves la soberbia? ¿Ves el orgullo, la altivez? ¿Cuán alejado estaba pensando estar cerca de Dios? Y no se daba cuenta. La cuestión es que este hombre no se daba cuenta. Dice, yo no soy, mira lo que hago. Ayuno 2 veces por semana. ¿Sabes cuántas veces tenían que ayunar? 1 vez al año. Eso es lo que preveía la ley. Y dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Lo que decíamos antes, yo añado. El fariseo añadía a lo previsto. Establecían sus propias normas de conducta, sus ritos, sus ceremonias. Iban más allá de lo que estaba regulado en las Escrituras. Se miraban a sí mismos, su decencia. Es decir, mira cuán justo, cuán decente soy. Eran unos soberbios perdidos. No podían aceptar esa enseñanza de Jesús, se sentían confrontados. Esa enseñanza les impactaba, iba en contra de todo lo que ellos enseñaban. No podían albergar en su mente la más mínima idea de que su corazón estuviese corrompido. ¿Recordáis la conversación entre Jesús y Nicodemo? La tenemos registrada en Juan 3. Ese fariseo principal entre los judíos. ¿Qué es lo que le dice Jesús? ¿Recuerdas qué es lo que le dice? Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que el Espíritu venga, que obre, que irrumpa en tu corazón para que entres en el reino de los cielos. Es necesaria la obra del Espíritu para que el corazón se vea transformado, porque a no ser que sea así, el corazón del hombre es perverso, depravado, corrupto, radicalmente por naturaleza. Esa es la condición del corazón. Y es necesaria la obra del Espíritu, que seas regenerado, que hayas nacido de nuevo para entrar en el reino. Y eso es lo que hacemos al predicar el Evangelio. Podemos hablar del amor de Dios, pero ¿qué hacemos?
Al ser humano le hablamos de cuál es su condición sin Dios. Le hablamos de cuál es el estado de su corazón a menos que el Espíritu haya obrado. Que se trata de un corazón corrompido, depravado, no a medias, no, totalmente. Que está muerto en sus delitos y pecados. Que todo eso hace que esté andando en esa clase de vida, de pecado, que está esclavizado al pecado. A partir de ahí sí, predicamos la buena noticia del Evangelio, que aún siendo pecadores, el Padre envió al Hijo. Que el Hijo vivió esa clase de vida perfecta en obediencia al Padre, que se entregó en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para que unidos a Él podamos vivir esa vida que Él quiere que vivamos. Pero ambas cosas. Por supuesto, predicamos de la venida del Señor Jesús, de su entrega, su sacrificio perfecto en la cruz, pero predicamos y hablamos también de cuál es la condición del corazón sin el Señor. Ambas cosas. Es el ser humillados para que el poder del Señor sea exaltado. Y esa forma de pensar era un problema para los judíos, para esos fariseos, porque ellos centraban todo en lo que hubieran hecho y en eso descansaban. Y era un problema para los fariseos de aquel momento y es un problema para los fariseos de hoy. Entendedme cómo voy a decir lo que diré a continuación. Pero hay muchos que descansan en cosas que hayan hecho en su vida, que quizás se hayan amoldado a una práctica que forme parte de lo que se enseñe, lo que se practique, predique en el seno de una iglesia evangélica. Y por eso digo, hay muchos que descansan quizá decir, no, yo es que estoy en el Señor porque hace 30 años me levanté de una silla, hice unos pasos y repetí una oración porque alguien me preguntó si quería ir al cielo. ¿Tengo algo con el hecho de que alguien se levante y...? No, por supuesto puede ser un testimonio precioso para dar a conocer lo que el Señor ha hecho en tu vida. Pero el Señor, para cambiar tu corazón, no necesita que tú te levantes y vengas aquí. Él obra donde estás, en tu silla. Esa es la gracia irresistible, potente, salvífica del Señor. Después tú quizá te levantas y vienes a decir, mira lo que el Señor ha hecho, te lo cuento. Pero tu corazón no ha sido transformado por tus pasos. Él ya obró estando en tu silla. ¿Pero a dónde voy? Que quizá han pasado los meses, los años, 10, 15, 20, 30, 40, y si a alguien le pregunto, oye, ¿qué frutos ha dado tu vida? Porque la palabra nos muestra, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos hay? Hermano, amigo, te pregunto, ¿cómo estás hoy? Vaya a ser que estés en el engaño de decir, no, es que yo hace 30 años tomé una decisión, hice lo que fuera, yo estoy. Quizá fue una oración muy genuina. Quizá fue un obrar del Espíritu precioso. Pero te animo a considerar tus caminos. Te animo a considerar el estado de tu corazón. No, es que desde entonces he estado viniendo a la iglesia. Ya, ¿y cómo estás? No he faltado ningún domingo. Ya, ¿y cómo estás? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Frutos del Espíritu. ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto eres una muestra viva del poder del Espíritu que ha obrado en tu corazón? ¿Eso te refleja? ¿Hay ese deseo de Dios? ¿Qué hay de esa pobreza en espíritu? De la mansedumbre, del llorar por el pecado, del ser un pacificador, de todas esas bienaventuranzas que son un reflejo del carácter del creyente. ¿Qué tanto te ves reflejado ahí? Vaya a ser, como decía,
que estés descansando en un acto concreto y te estés autoengañando. La pregunta es la siguiente: ¿en qué descansas? ¿En qué descansas? En más de una ocasión hemos compartido a alguien y a los últimos que se han querido bautizar se lo hemos preguntado. Si hoy se acabara todo, si cae un meteorito y se acaba todo, piénsalo. Y te preguntan, ¿por qué mereces estar una eternidad con el Señor? ¿Cuál es tu respuesta? La justicia de Cristo. Yo no merezco nada, pero su justicia, su obra, es su justicia que me ha sido imputada, es lo que me llevará a estar allí. Ni más ni menos. No es lo que tú seas, no es lo que tú hayas hecho, es lo que Él hizo por ti. Es la fe en Él, en su justicia, lo que nos lleva a todo esto. ¿Sabes? Todo eso viene reflejado en lo que el mismo apóstol Pablo nos enseña acerca de su vida, lo que él experimentó. En Filipenses 3 leemos cuál era el currículum que él podía presentar. Si la cosa fuera de currículums, de quién uno es, de lo que haya merecido, de lo que uno haya hecho, Pablo venía a decir, mira, yo el que más. Yo el que más. Yo el que más. No, en un sentido como si les dijera, oye, compárate a mí. Compara tu currículum con el mío. ¿Acaso se asemeja? Pero ese hombre que perseguía a la iglesia, que respiraba amenazas de muerte, ¿te imaginas eso? Esa expresión a mí varias veces me respiraba amenazas de muerte. Sin embargo, tuvo su encuentro con el Señor, ese encuentro poderoso, salvífico, y luego él pasa a decir cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo eso, todo ese currículum de quien yo era, todo lo que yo hacía, todo lo que yo merecía, todo lo que tú quieras decirme, todo esto para mí es como basura, comparado con el hecho de poder conocerle a Él, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Tal cual. Eso es lo que el Espíritu provoca en nosotros. Pero fíjate cómo lo dice en esos versículos 8 y 9 de Filipenses 3. Dice, ciertamente, aún, habían pasado años ya, desde que Pablo se había convertido, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Fíjate lo que decíamos, La importancia está en quién estamos unidos, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mientras era fariseo confiaba en sí mismo, pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, ya Él, en quien estaba la confianza, ya cambió de una manera radical. Pero era externa también. Y ahí prestemos atención porque es importante, porque nos lleva a considerar nuestro día a día, ¿no? También a veces. Era externa porque no entendían el alcance de la ley. ¿Qué es lo que ocurría con ese grupo de hombres, esos escribas y fariseos? Que se preocupaban de lo externo, de lo que hacían, del acto en concreto, de cómo se movían, cómo se exteriorizaba sus actos, cómo andaban por ahí. Y no se preocupaban por su corazón. No se preocupaban por sus motivaciones, lo que les impulsaba a hacer una cosa o abstenerse de hacer otra. Algo que en más de una ocasión hemos recalcado también aquí. Y es la enseñanza de Jesús. Que Él quiere el corazón. Él quiere el corazón, porque claro, es de ahí que emana, fluye todo. Y les dices que no estáis considerando vuestro corazón.
No consideráis las actitudes. En Mateo 23 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cambiáis lo interno por lo externo. A ese texto iremos más adelante, pero fijaros cómo sigue, del 24 al 27. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Os dais cuenta de la rotundidad del mensaje? ¿De cómo estaba señalando aquí a Jesús? El fariseo era aquel que por mucho celo, por mucha envidia, por mucha amargura, por mucha ira, por mucho enfado que pudiese haber en su corazón, si no mataba literalmente a alguien, decía, estoy bien. Si no le arrebataba la vida literalmente a alguien, decía, estoy bien. Quizá por dentro estaba completamente corrompido. Sus actitudes eran pecaminosas, pero mientras no externalizara con ese acto de arrebatar físicamente la vida a alguien, estaba tan confiado. ¿Veis el error? El fariseo era aquel que decía, no, yo no me acuesto con otra. No me he ido a la cama con otra. Estoy bien. Y sin embargo estaba codiciando en su mente, en su corazón. Quizá pasaba la primera mujer que fuera por la calle y ya se le iban los ojos, la mente y ese run run en la cabeza y decía, no, pero yo como no me acuesto con otra estoy bien. ¿Veis el error? ¿Veis cuán alejados estaban pensando estar bien? No creían que Dios fuese a juzgar por esas motivaciones, por esas actitudes, por lo que pensaban, por lo que fuera que les pasara por la cabeza. Y yo me pregunto, ¿no es lo mismo con los fariseos de hoy? ¿No es lo mismo con aquellos que dicen, no, es que yo hago lo correcto? Sí, ya, pero ¿cómo estás por dentro? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que te lleva a hacer una cosa u otra? En el trato con los demás. Y uno lleva a considerar, decir que estoy pensando hacerlo bien, pero escucha, es que hay celos, hay envidia, hay lo que sea en el corazón. Oye, pues hay que atajar eso. No estés cómodo, no estés tranquilo. Recuerda lo que hemos dicho antes, hay que hacer lo correcto, sí, pero con el corazón correcto. Debemos tener ese deseo por cumplir esa ley moral, sí, es el reflejo de la santidad de Dios. Pero externa e internamente, ambas cosas. Os lo diría al revés, internamente para que luzca externamente. El Señor quiere tu corazón. Quiere nuestro corazón. Esa clase de justicia externa es la que Jesús vino a denunciar. Es la que vino a poner encima de la mesa. De decir, no, es que no se trata de conformarte con hacer o no hacer ciertas cosas, es cómo estás por dentro también. Esos hipócritas, les dice, son como sepulcros blanqueados, bien blanquecitos por fuera, limpitos por fuera, que parece que brilla, pero por dentro huesos muertos llenos de inmundicia. El Sermón del Monte, recuérdalo, es un mensaje que apunta directamente al corazón, porque es ahí, en el corazón, donde radica el interés. Antes de avanzar con el siguiente punto, el otro día escuchaba de un pastor un ejemplo en lo relativo a todo esto,
que decía, imaginaros un matrimonio. Imaginaos un matrimonio que llega un lunes y la mujer le dice a su esposo, ¿tú me amas? Y él dice, sí, te amo. Ya, pero es que los maridos regalan flores a las mujeres. Y él se apunta en la agenda, regalar flores a la mujer, los lunes. Llega el lunes siguiente y le regala el ramito de flores. Pasan 15 días y viene esa misma pregunta, ¿tú me amas? Sí, claro, pero escucha, que te regale el ramo de flores. Ya, pero es que los maridos a veces también dedican un tiempo a hablar, y el marido se lo apunta en la agenda los miércoles. Dedica el miércoles, dedica y hace, y llega un momento que la mujer le dice, ¿tú me amas? Y el hombre empieza a decir, oye, pero es que desde aquel día he hecho, mira, todo lo que se supone que un buen... ¿No? Te he regalado un ramito de flores, te he llevado a comer los martes fuera, te he dedicado la tarde del miércoles. Y la mujer le dice, ya, pero ¿sabes qué pasa? Todo esto está bien, pero no se trata solo de lo que tú hagas. Yo quiero tu corazón. De eso va. Si lo trasladamos a la relación con el Señor, sí, está bien que hagamos, está bien que sirvamos, está bien que nos preocupemos, está bien y añadamos todo lo que queramos. La cuestión es que Él quiere nuestro corazón. Y eso es con lo que debemos quedarnos. Y eso es lo que nos debe llevar a meditar, considerar cómo estamos. Así que la justicia de estos hombres era externa en ese sentido, era parcial. ¿Por qué? Porque obedecían lo que querían. Seleccionaban los mandamientos. Ya antes Jesús había dicho, todos son importantes. ¿Os parecerá que hay unos más importantes que otros? Todos son relevantes. Punto. No os corresponde a vosotros seleccionar qué cumplís y qué no cumplís. Claro, estos hombres podemos suponer, ¿verdad?, cuáles serían aquellos que más les gustarían cumplir. Aquellos que les hiciera verse. Los que les permitiera alcanzar un nombre, una reputación, una buena imagen a ojos de la sociedad, y esos cumplirían, ¿no? Ya hemos visto antes ese fariseo que entró en ese templo, buscó el lugar que pudiese ser más idóneo, más visible, se puso en pie, empezó a orar. Tantas cosas, ¿no?, que podrían estar haciendo en aquel momento para que se les viera, que les permitiera alcanzar ese buen nombre. Mirad ese texto que hemos leído antes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sabes qué es lo que había denunciado Jesús? Les habla de eso y les dice, vosotros podéis ser lo meticulosos que seáis a la hora de diezmar, pero no tenéis ningún reparo a la hora de devorar las casas de las viudas. Os podéis mostrar, podéis hacer lo que sea que parezca que luce bien, pero no tenéis ningún reparo a la hora de ir a devorar las casas de las viudas. Sus oraciones largas, interminables, ostentosas en público. Pero como el Señor decía, les viene a decir, ¿dónde está tu misericordia? ¿Dónde está ese amor genuino, sacrificado por los demás, que procura por las necesidades de los demás? Tan solo te importa que tú te veas. Tan solo te importa que parece que se vea, que los demás vean que tú lo haces bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Escogemos también nosotros? Como hicieran estos fariseos de la época, que escogían los mandamientos que les permitían ir ascendiendo, por así decirlo, hasta que alcanzaran una posición de decir, mira qué bien se me ve, cómo los demás me reconocen. Hay esa actitud también en nosotros de decir,
voy a cumplir a medias. Lo cual nos lleva a considerar también la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les impulsaba en sus días? ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Cuál era el motor de sus acciones? ¿Creéis que era un amor sincero por el Señor? ¿Un amor genuino? ¿Era esa búsqueda de la gloria de Dios? Por la enseñanza de Jesús, creo que fácilmente podemos decir que no. Que no era la gloria de Dios lo que impulsaba, lo que empujaba sus actos. No era el dignificar, proclamar, dar a conocer las poderosas obras del Señor. Eran unos egocéntricos. Lo que les importaba no era Él, Dios, sino el yo. No que se vea a Dios, sino que se me vea a mí. Ese era su deseo. Y eso estaba por encima de cualquier otra cosa. Buscaban su propia satisfacción. Todo cuanto hacían giraba alrededor de eso. Se servían a sí mismos. Y eso lo leemos también, y la vuelvo a recordar, esa parábola que vemos. No, perdón, antes, un poquito más adelante, en Mateo 23, 5 al 7. Jesús dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y uno podría quedarse ahí, porque dice, ahí ya estamos viendo qué es lo que desean. Ahí ya vemos cuál es la motivación que hay en su corazón a la hora de hacer o no hacer, el ser vistos. Pues ensanchan sus filacterias y que extienden flecos de sus mantos, aman los primeros asientos, las cenas, primeras sillas, que les llamen rabí, rabí. Hacen todo para ser vistos. Esos hombres, esos escribas y fariseos, como decíamos, confiaban en sí mismos. La base de su justicia era en lo que ellos eran, lo que ellos hacían, la obediencia que supuestamente guardaban. Y lo enseñaban. Enseñaban a los demás en ese mismo sentido. Por eso es que Jesús viene a denunciar esa falsa enseñanza. Viene a denunciar cómo estaban tergiversando la verdad. Porque la palabra nos enseña de principio a fin que la salvación es del Señor. Que no es por una justicia propia de cada uno de nosotros, sino por la justicia de Él, que nos es imputada, que nos es atribuida por la fe, que no es por obra, sino que es por fe. De eso va. Y de eso encontramos distintos ejemplos ya en el Antiguo Testamento. Podemos considerar la fe de Abraham. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo iba la cosa. Y es por eso que Jesús les dice, si vuestra justicia no fuese mayor a lo de los escribas y fariseos, no entraréis, no veréis el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál era esa justicia requerida? Y vamos avanzando en el mensaje. Nos dice que tiene que ser mayor. Y cuando aquí dice mayor, lo que el texto está refiriendo, para que lo entendamos, es como ese río que desborda por la orilla, que es tanto más superior, que excede, que se va de lo normal, que es extraordinario. Claro, extraordinario, ¿por qué? Porque fluye del corazón que ha sido transformado por el Espíritu. Dice el pastor John MacArthur, cuando el interior es hermoso, la belleza exterior es apropiada. Pero sin belleza interior, el adorno exterior es, cuidado, dice, fingimiento y engaño. Lo repito, cuando el interior es hermoso, la belleza exterior es apropiada. Pero sin belleza interior, el adorno exterior es fingimiento y engaño. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra justicia? Es una justicia que no se basa, no descansa en la justicia propia, en quienes seamos, lo que hayamos hecho, lo que hayamos merecido, sino que descansa única y exclusivamente en la justicia perfecta de Jesús. Y entonces sí, habiendo descansado en esa justicia, unidos a Él, es que hay seguridad, hay paz, hay reconciliación, hay descanso, hay consuelo total, absoluto.
En segundo lugar, nuestra justicia debe ser mayor, superior, en tanto que no busquemos nuestra propia gloria, sino la de Dios. El creyente, el que de verdad ha sido transformado por el Espíritu, que el corazón ha sido regenerado, no se busca a sí, no se mira a sí mismo, sino que mira al Señor. Su anhelo es el Señor. Tiene el orden de prioridades en ese sentido bien establecido. Uno ve todo aquello de lo que disfruta, de lo que tiene alrededor, sea una familia, sea un trabajo, sea un servicio, un ministerio, lo que sea, una economía, y no dice lo que yo he conseguido, lo que yo me he ganado, lo que yo he merecido, sino que dice, Señor, gracias porque todo esto proviene de ti. La esposa que me has dado, el marido que me has dado, los hijos que me has dado, la familia que me has dado, el trabajo que me has dado, los estudios, los dones, las capacidades, habilidades, el dinero, lo que sea, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo proviene de ti. Y como proviene de ti, a ti te lo entrego, para ti lo dedico, para ti sea la gloria, no para mí. Ese es el pensamiento, la motivación que hay en el creyente. Y la justicia de los cristianos no se limita a lo externo, sino que brilla, fluye del interior, del corazón. Es de ahí donde surge todo. Para el cristiano es tan importante no solo lo que hace externamente, sino lo que tiene, cómo está en su corazón. Al cristiano, cuando escucha esas frases de considera tus caminos, considera tu corazón, no es algo que dice, esto no me importa, porque el cristiano sabe que lo que el Señor quiere es nuestro corazón, e importa, porque es ahí donde está la base, la raíz de todo. Ahora, avanzando ya así, encarando la recta final, es oportuno llamar la atención a cada uno de los que estamos aquí. A la luz del mensaje que se ha compartido, de las palabras de Jesús, porque la palabra del Señor nos lleva a considerar, como decía, examinar nuestros caminos. ¿Por dónde andamos? ¿Cuáles son las actitudes que hay dentro de nosotros? ¿Cuál es el punto de deseo de Dios? De seguir creciendo en esa comunión con Él, de seguir avanzando en ese conocimiento. Y es el propósito, como decía, que subyace detrás de ese sermón, de esa serie de predicaciones. Que nos analicemos para que nuestro corazón, por la obra, por la gracia, por el poder de Dios, pueda ser transformado. Ya sea que aquellos que están, como decíamos, ¿no? Que no están experimentando la vida cristiana como podrían. Que están en una frialdad, como una apatía, que parecen más alejados que cercanos, pero que también puedan ser aquellos que están hoy alejados, quizá autoengañándose, puedan ser salvados. Y quisiera plantearte una reflexión final, y es algo que hemos ido ya citando a lo largo del mensaje. Sabemos que lo que las Escrituras nos enseñan es que la salvación es por fe. Que la salvación es por fe. Por la fe en Jesús. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Pero igual que sabemos eso, igual que abrazamos esa verdad, que la salvación es por fe y que la salvación viene del Señor, sabemos también que esa fe verdadera, esa fe cierta, real, viva, genuina, tierna, creyente, produce obras. La fe sin obras es muerta. Y llegados a ese punto es donde yo te invito a considerar ¿qué hay? Que tú te preguntes, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay de mis frutos? ¿Dónde estoy? Si miro atrás, si echo la mirada atrás, ¿qué? Quizá estás pasando un bache, pero quizá
Quizá te estabas autoengañando, quizá pensabas y confiabas en esa decisión que dices que tomaste, pero es que no ha producido ningún fruto. La prueba de que de verdad estás bajo la preciosa gracia del Señor es que tu fe ha producido obras. Obras de amor hacia el Señor, hacia los hermanos. Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Hemos estado leyendo estos días en Primera de Juan cómo se manifiesta si uno está en el Señor, si uno de verdad es hijo, en que ama a los hermanos, que ama al prójimo. Mira las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, por si alguno con eso de las obras aún duda. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Pablo les dice, no erréis, no os equivoquéis, no os confundáis, no os dejéis llevar al engaño, Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. ¿En qué se resume todo eso? Y permitidme que os lea textualmente como lo explica el doctor Martin Lloyd-Jones. Me encantó esa cita. Él lo dice de la siguiente forma. Y escuchadme. Dice, si mi vida no es justa, debo tener sumo cuidado antes de alegar que estoy bajo la gracia de Dios en Jesucristo. Porque recibir la gracia de Dios en Jesucristo significa no solo que mis pecados son perdonados a causa de su muerte por mí en la cruz del Calvario, sino también que Cristo se está formando en mí, que me ha convertido en partícipe de la naturaleza divina, que todo lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Significa que Cristo mora en mí y que el Espíritu de Dios está en mí. El que ha nacido de nuevo es justo y su justicia sí excede a la de los escribas y fariseos. Ya no vive para sí, para sus propios intereses. Ya no se siente satisfecho de sí mismo. Se ha convertido en pobre en espíritu, manso, misericordioso. Tiene hambre y sed de justicia. Es un pacificador. Su corazón se ha purificado. Tiene el corazón limpio, puro. Ama a Dios, sí, indignamente, pero ansía su honor, su gloria. Desea glorificar a Dios, desea cumplir, honrar, guardar la ley. Ya no está en enemistad con Dios. Ve la santidad de la ley y nada lo atrae tanto como vivir esta ley y ser ejemplo de la misma en su vida diaria. Te pregunto, ¿dónde te ubicas? ¿Te ves ahí reflejado? ¿Te ves reflejado en cada una de las afirmaciones que hemos leído de lo que significa estar unido a Cristo por la fe? ¿De lo que significa que el Espíritu de Dios está en ti? Que ya no se trata de tus deseos egoístas, sino que se trata de Él. Que no se trata de tu gloria, sino que se trata de la gloria de Él. Que no se trata de tu propia honra, que se te vea a ti, sino que se le vea a Él. ¿Puedes decir que conoces a Dios? ¿Puedes decir que lo amas? ¿Puedes decir de una manera genuina, sincera, que surge de un corazón sincero, tierno, que lo amas? ¿Puedes decir con convicción, sincera, genuinamente, que Él es lo primero en tu vida? ¿Puedes decir de una manera sincera que surge del corazón que tu principal deseo es glorificarle a Él? Que toda tu vida sea un movimiento hacia su gloria. ¿Sientes que lo primero no es que tú seas el más visto, el más reconocido, el aplaudido, el que se lleve el reconocimiento, la gloria, el bien hecho del mundo, sino que todo se lo lleve Él?
esa gloria, esa dignidad, ese honor, Última pregunta. ¿Es tu deseo que toda tu vida, existencia, gire alrededor de ese Dios único, santo, al que a pesar de haber afrentado gravemente con nuestro pecado, envió a su único Hijo para que viviera esa clase de vida perfecta y se entregara en la cruz del Calvario para liberarnos del pecado y capacitarnos para vivir esa clase de vida? ¿Es tu deseo? ¿Es tu deseo? Los discípulos preguntaron a Jesús en esa narrativa que se nos cuenta acerca del joven rico. Le dicen, Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? La respuesta del Señor es, para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Sabes cuál es la buena noticia del Evangelio? Porque Jesús aquí está demandando una justicia concreta. Jesús aquí está demandando una justicia que excede de la norma de conducta, por así decirlo, habitual. Es una justicia que apunta más allá. La buena noticia del Evangelio es que aquel que demanda justicia perfecta es el que proporciona la justicia perfecta. Quédate con eso. El que nos está demandando una justicia perfecta es el que nos proporciona esa justicia perfecta. Aquel que nos habla de la entrada al reino de los cielos es el que se presenta como el camino, la verdad y la vida. El único camino, sin que haya otros atajos, sin que haya otros desvíos, otras entradas posibles. Él es el único camino, el único, no hay otro. El rey es el que fijó la norma de la justicia perfecta y Él nos lleva hacia esa norma. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Y a la luz del mensaje que se ha estado compartiendo, yo te animo que nos tomemos un instante para considerar, para valorar qué es lo que hay en nuestro corazón. Quizás sí, tú puedes decir, no, el Señor obró en mí. Yo reconozco su gracia, su misericordia, su poder derramado, su amor derramado en mi vida, en mi corazón, porque fue así. Fue así. Bien, gloria al Señor. Y quizás estás diciendo, pero es que también reconozco que estoy instalado en esa frialdad, esa apatía, oye, me he dado cuenta de esa hipocresía. Me he dado cuenta de esa externalidad que estoy mostrando, pero veo que el Señor lo que quiere es mi corazón. Arrepiéntete. Arrepiéntete y a la luz del mensaje, a la luz de decir, es que el Señor no solo murió por mis pecados. Es una verdad preciosa, sí, pero no te quedes solo con eso, porque hay mucho más. No solo se entregó para perdón de pecados, sino también para que por la fe en Él puedas vivir una clase de vida muy distinta. Aférrate a eso, aférrate a esa verdad, aférrate a la verdad de todas las bendiciones que son inherentes a tu unión en Cristo por la fe. Y si estás aquí y tú te ves como uno de esos que dice, ya sea como el ateo que decía, yo no creo, o quizá puede que te veas decir, no, sí. Yo estaba confiado en que yo hice. En que hace 30 años hice. ¿O qué digo 30 años? Que cada semana, cada domingo estoy aquí. Pero ves que tu corazón no está. Que tu corazón no estaba.
que podías hacer sin ser. Que podías estar luciendo como un creyente, como un santo, un justo, sin poder decir que eres hijo. Si ese es tu caso, te animo a que vengas en arrepentimiento y fe. Pide, clama al Señor, dile, Señor, dame arrepentimiento, dame esa fe que salva, dame ese arrepentimiento que me lleve a ver la gravedad, la maldad que hay en mí. Y dame esa fe tan preciosa para que te pueda ver, para que vea tu hermosura y para que el rumbo de mi vida cambie de manera radical por el hecho de que tú estés en mí, de que el Espíritu esté en mí. Amén.